Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a hablar del cristiano y la palabra de Dios. El cristiano y la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, versículo 16 al 17. Amén. Le voy a leer en altavoz, oramos y seguimos con el mensaje. Segunda Timoteo 3, versículos 16 al 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido que ahora podamos aprender un poco más de qué debemos hacer con ella, cómo debemos tratarla, cómo debemos estudiarla, qué debemos hacer con lo que tú nos has dado, Señor. Te pido que hables a través de mí, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Gracias porque eres fiel con nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Te pido que podamos seguir adelante, Señor, seguir creciendo, Señor, y para tu gloria y tu honra, Señor. Y ahora te pido que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Háblanos, Señor, trae convicción a nuestras vidas. Ahí entrego todo lo demás en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, quiero hablar de este tema, pues el cristiano y la palabra. Sabemos que pues el cristiano debe tener una relación bastante íntima, bastante personal con la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que yo puedo tener una relación más cercana con Dios mismo, con Cristo, tener una relación personal con Él, y es de gran bendición poder tener este hermoso libro con nosotros. Hemos hablado a través de los últimos, de unos jueves, que de las razones por las cuales debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, y una de ellas es que este libro ha persistido, ha permanecido, ha batallado contra tantas persecuciones, tantas personas que quisieron eliminarlo, quisieron quemarlo, quisieron hacer lo posible para que no lo tengamos, y aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que ha sido perfectamente preservada para nosotros, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea hecho la persona que Dios quiere que seamos, preparado completamente para toda buena obra. Y quiero pues hablar de este tema, de cómo debe ser el cristiano con la palabra de Dios. Primero, cómo debe ser recibida la palabra, cómo debe ser recibida la palabra. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, de la cual puede salvar vuestras almas. O sea, ¿cómo debe ser recibida? Quiero hablar de cómo debe ser recibida la palabra. La palabra de Dios debe ser recibida primeramente desechando. Para yo poder recibir la palabra de Dios, debo primero desechar. ¿Desechar qué? La inmundicia. Desechar lo que es de este mundo, desechar la malicia, la maldad, la inmundicia que hay todo alrededor de nosotros. ¿Cómo yo voy a buscar ser enteramente preparado para toda buena obra y ser perfecto, hecho perfecto en Dios a través de su palabra, si todas mis influencias, todo lo que está dentro de mí, todo lo que está dentro de mi corazón es la pura maldad de este mundo? No pueden trabajar juntos. La palabra de Dios perfecta no puede trabajar juntamente con la malicia de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, viene de un Dios divino, un Dios completamente santo, un Dios sin pecado. Es una palabra perfecta, y lo que este mundo nos trae es pura corrupción, inmundicia. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Vivimos en un mundo que lo más que hay es esa malicia, ¿no? Ya uno no puede salir a la calle, o uno no puede tener algo afuera. ¿Por qué? Porque tristemente, como dicen, hay que pensar con qué, con esa malicia, ¿verdad? No puedo dejar algo afuera. ¿Por qué? Porque lo más probable es que alguien me lo va a robar. No puedo entrar a ciertas calles. ¿Por qué? Porque hay de esas fronteras invisibles que no, si cruzo esa calle, quizás ¿qué pasa? Me quiten la vida o me roben. En este mundo, en cada esquina de este mundo hay tanta malicia. Y la palabra me dice aquí en Santiago 1:21 que para recibir yo la palabra de Jehová, para recibir la palabra divina inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para recibir las letras y las palabras que están aquí en la Biblia, tengo que primero desechar lo que es de este mundo. Toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Y cuando yo he desechado todo eso, porque no dice desechar un poco de la inmundicia y un poco de la malicia, no.
desechar toda la inmundicia y la abundancia de maldad. Ahí es que ya puedo recibir como con mansedumbre. Recibid con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Gentileza, humildad. Cuando recibimos la palabra de Dios, nuestro corazón debe estar, debemos tener una actitud de una persona, debemos ser mansos, pues, humildes delante de Dios para recibirlo. Porque ¿cómo yo voy a someterme a la gran autoridad de la palabra de Dios y seguir siendo soberbio, seguir siendo una persona orgullosa? No ser alguien que la palabra nos dice que el fruto del Espíritu es que mansedumbre. Si tengo que ser, como dice aquí la palabra, recibirlo con mansedumbre, esa gentileza, esa humildad que solamente Dios me puede dar, y cuando lo recibo de esa manera, ahí sí lo puedo seguir. Porque yo no puedo recibir una palabra de otra persona con orgullo. ¿Por qué? Porque no, ¿qué sabe esta persona más que yo? ¿Qué sabe este libro más que yo? ¿Qué sabe Dios que yo no sé? ¿Qué esto que yo no sé? ¿Por qué yo voy a hacer lo que este hombre me dio? No, es que esto, ¿por qué? El orgullo no nos deja verdaderamente recibir la palabra de Dios. Uno puede estar aquí y escuchar la palabra de Dios, chévere. Uno puede escuchar la palabra y ser orgulloso. Cada persona puede escuchar, porque todos tenemos, al menos que seamos sordos, podemos escuchar, ¿verdad? Pero una cosa es recibir, ¿verdad? Yo puedo, ¿cuántas veces no ha venido alguien a sus puertas? Quizás podemos decir hasta un testigo de Jehová que le toca la puerta y uno a veces escucha lo que dice, pero si te pregunto más tarde qué te dijeron, ¿por qué? Porque no recibimos lo que dijeron. Pues en ese caso, pues gracias a Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy aquí predicando? O cuando viene otra persona acá a predicar. Todos podemos escuchar, pero ¿cuántos somos suficientemente mansos y humildes para qué? Para no solamente escuchar, sino recibir lo que dice la palabra. ¿Qué debo hacer yo con la palabra de Dios? Recibir la palabra, no solo escucharla. O sea, el oír y el escuchar para nada nos sirve. ¿Cuántos me pueden decir qué aprendieron en su 5º año de la escuela, el penúltimo día que terminaron? ¿Quién me puede decir? Todos quizás escuchamos lo que dijo la profesora, pero ¿quién me puede decir? ¿Por qué? Porque simplemente escuchamos y no recibimos. ¿Cuántos libros quizás hemos leído a través del curso de nuestra vida? Y solamente, ¿qué pasa? Lo leímos para cumplir con otra persona, por esto y lo otro, pero ¿cuánto verdaderamente hemos recibido? ¿Cuántos quizás en la misma palabra de Dios? Muchos se conocen de memoria el Salmo 23, pero mayoría no sabe qué significa el Salmo 23. No saben qué quiere decir. ¿Por qué? Porque se lo han hasta memorizado, pero no han recibido el mensaje que tienen. Muchos se conocen Juan 3:16. Muchos se lo conocen de memoria Juan 3:16, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no han verdaderamente recibido el mensaje que nos dice Juan 3:16. Una cosa es escuchar, una cosa es oír, una cosa es leer, pero otra cosa es verdaderamente recibir. Y para eso hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y hay que recibirlo con humildad y mansedumbre en nuestros corazones. ¿Cómo debe ser el cristiano con la palabra de Dios? Pues segundo, ¿cómo debe ser retenida la palabra? ¿Cómo debe ser retenida? Ya que la he recibido, no solamente recibirla, sino retenerla, conocerla, aguantarla dentro de mí, vivir a través de ella. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tan como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchas veces el que escucha la palabra, pero no la retiene, esa palabra que escucharon y recibieron va cambiándose, corrompiéndose, distorsionándose. ¿Por qué? Porque no la retenieron en su estado original, como es que dice la palabra de Dios. Muchos toman versículos, por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y estuve leyendo un libro ayer preciso, que hablaba de un predicador que leyó ese versículo entero, ignoró el contexto, ignoró todo lo demás, para tomar esa parte que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para preparar un mensaje sobre el dar dinero a la iglesia. ¿Por qué?
Porque quizás escucharon y recibieron ese versículo, pero no retienen lo que es verdaderamente lo que Dios está diciendo. Porque para retener lo que verdaderamente Dios está diciendo, es que yo lo tengo y lo guardo como está, como es. No es que yo lo recibo y voy cambiándolo a lo que más me guste a mí. No es que yo lo recibo y lo voy cambiando para lo que más lo que más se acomode a lo que yo quiero, no. Es retenerlo en su estado original, como dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo no puedo decir para que todo aquel que hace buenas obras, no, es para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que cree en él. El mensaje debe quedarse exactamente como Dios lo puso aquí, lo inspiró, lo escribió en estas palabras. Hay que retenerla en su estado original. ¿Y cómo más lo retenemos? Pues hay que retenerla en nuestro corazón. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué hicieron con esa palabra? Guardaron, retenieron esa palabra de Dios en su corazón. Como es lo que dice, ¿para qué? Para no pecar contra Dios. Cuando yo recibo, conozco y tengo en mi corazón la palabra de Dios, cuando me aparece alguna tentación, alguna dificultad, si yo tengo en mi mente, en mi corazón lo que Dios dice y lo tengo siempre pendiente, ¿qué pasa? Yo empiezo a pensar, no, es que la palabra me dice, no hagas eso. Lo retengo en mi corazón, mi palabra dice, no hagas eso, pero ¿qué pasa? Si yo no lo guardo en su estado original, empiezo a decir, no, es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo, voy a ir a robar ese banco porque todo en Cristo lo puedo hacer. ¿Qué pasa? No retenieron, no fue retenida pues correctamente la palabra de Dios, no la guardaron como es lo que Dios dice, sino que la tomaron fuera de cómo es que Dios, la intención de Dios tras eso. Retener con el propósito de compartirla. Porque también, pues, ¿para qué me sirve guardarla si no comparto lo que Dios dice? Si no comparto lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque un día alguien me compartió a mí lo que yo he retenido. Lo que yo he guardado en mi corazón es porque alguien más me lo compartió a mí. Y alguien más se lo compartió a ellos. Y podemos seguir hasta llegar a ¿qué? A que Dios primeramente se lo compartió a un hombre. Retener para compartir, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, aquí nos dice eso, que pues retener la palabra fiel, como ha sido enseñada, para exhortar, para compartir, para enseñarle a los demás. Oh, hermano, la palabra dice, no hagas eso, por favor, hermano, no lo hagas. ¿Cómo yo puedo aconsejar a una persona a través de la palabra de Dios si no la he recibido y no la he retenido? Y no la practico, exacto. Y a eso llega pues lo que es el retenerla, ¿verdad? Guardarla, compartirla y ya lo último, hacerla. Como hemos hablado algunos jueves, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí predicarle acá si yo no hago lo que ustedes dicen? ¿De qué me sirve a mí decirles a evangelizar y llega el sábado y yo no estoy? ¿De qué me sirve decirle a ustedes, vengan el jueves a estudiar la palabra y todos se sientan aquí y yo estoy en el cuarto acostado? Lo que Dios nos da, yo tengo que practicarlo para poder enseñarlo. Y eso viene con retener la palabra fiel, tan como ha sido enseñada. Tercero, ¿cómo debe ser trazada rectamente la palabra de verdad? Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo debe ser trazada rectamente la palabra de verdad? Asidos, esa palabra, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Asidos significa tomar o coger con la mano o tener intensamente, aplicar o observar. ¿Cómo debo mantener la palabra de vida? Jamás soltándola. Jamás soltándola. Así es que yo debo mantener la palabra de vida como un bastón, como el bastón en una carrera, ¿verdad? ¿No hay estas carreras en las Olimpiadas y eso que
que el momento que ese bastón se suelta y toca el piso, ¿qué queda? Descalificados completamente. Tienen que dar ese bastón y ese bastón no puede tocar el piso, no se puede soltar o quedan descalificados. ¿Cuánto más con la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a soltarlas? ¿Para qué vamos a soltar lo que dice la palabra de Dios? Si lo dejas, definitivamente perderás. Vas a caer, vas a sufrir, porque has soltado, has dejado a un lado lo que la palabra de Dios nos ha dado, como el bastón en una carrera. No digo que vamos a perder la salvación, pero un verdadero hijo de Dios no va a soltar lo que Dios nos ha dado. Jamás podemos perder la salvación si la hemos recibido, pero el que suelta ese bastón, el que suelta la palabra de Dios, va a sufrir consecuencias graves, como estudiamos esta mañana, ¿no? Ellos se apartaron de Jehová, trajeron corrupción a la casa de Jehová, trajeron abominaciones al pueblo de Jehová, vivieron en pecado, se burlaron, menospreciaron la palabra de Jehová. ¿Qué hicieron? Soltaron ese bastón. ¿Y dónde se encontraron? A las orillas del río, llorando, en esclavitud, en angustia, en dolor. Dios después pues los libró, los salvó con el rey Ciro. En la carta de Esdras conocemos que el rey Ciro firmó un decreto y mandó un remanente a que regresara y reconstruyera Jerusalén. Pero en ese tiempo estaban ¿dónde? Ahí sentados, desamparados completamente, en depresión, en angustia, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque en un principio, ¿qué hicieron? No agarraron fielmente la palabra de Dios y la soltaron. ¿Cómo debe ser? Y segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de vida. ¿Cómo pues trazar rectamente la palabra de vida? Procurando. Procura con diligencia, procura es conseguir, hacer diligencias, adquirir. De otras palabras, prepárate, estudia, escudriña con diligencia la palabra de Dios. Esto no es solamente un llamado para el pastor. Les digo y les seguiré diciendo, no solamente el pastor es el que tiene que estudiar la Biblia. Todos nos es dada la palabra de Dios para todos escudriñarla y conocerla. Procura con diligencia. ¿Para qué? ¿Por qué debo hacer esto? Para presentarnos delante de Dios aprobado. Como una persona que verdaderamente ha querido estudiar. Como una persona que verdaderamente ha querido conocerle. Como una persona que verdaderamente ama a Dios. ¿Cuál es el propósito? El testigo y el siervo deben conocer a quién, cómo y por qué hacen lo que hacen de acuerdo a la palabra de Dios. El testigo y el siervo deben conocer a quién le sirven. No solamente a quién sirvo, porque no vas a decir yo sirvo a Dios, pero si lo sirvo de una manera incorrecta, tengo que conocer a quién le sirvo y cómo le sirvo. Cómo es que Él le gusta, cómo Él ha mandado que le sirva. Y por qué es que yo hago lo que hago por Dios. Y cómo yo conozco eso, no por ninguna otra persona, sino porque Dios en su palabra nos lo ha dicho. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No dice que procures con diligencia presentarte al pastor para que Él te apruebe delante de Dios. No. Procura con diligencia para que tú te presentes delante de Dios aprobado. No es a través de mí, no es a través de otro pastor, no es a través del presidente, no es a través de ninguna persona. ¿Por qué? Porque es una relación entre tú y Dios. Y tú debes procurar presentarte delante de Él aprobado. Que has hecho las cosas que debes hacer, que has batallado como debe ser, que has sido fiel con Dios. ¿Y cuál es el propósito? Pues para usar bien la palabra de Dios. Como les dije, si yo no la conozco, ¿cuántas personas no la conocen y hacen cosas tan malvadas y usan versículos para defenderse? A veces digo, pues exagero, ¿verdad? De lo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a matar a esa persona en el nombre de Cristo y eso me fortalece y todo lo puedo hacer. No, eso no es lo que dice la palabra. Ahí está hablando de necesidades que tenía Pablo. Pablo tenía necesidades, pero él dice en abundancia o en abundancia o en necesidad, en escasez, que todo lo puedo en Cristo. Él va a proveer. Pero que dice, no, pues yo tomo este poquitito porque no he procurado con diligencia conocer lo que dice la palabra de Dios y simplemente que la tomo para lo que yo quiero hacer. Pero
si procuro con diligencia presentarme aprobada a Dios, es para usar bien la palabra de Dios y exhortar y enseñar, para redarguir, para ganar almas para Cristo. Pero necesito conocer lo que dice. Necesito recibirla, necesito retenerla y necesito trazarla rectamente, conocerla, estudiarla, conocer lo que dice Dios con el propósito de poder compartirlo. La palabra de Dios no se nos fue dada para simplemente leerla. Para nada nos sirve leer sin aplicar. Para nada nos sirve leer sin aprender. Para nada nos sirve leer sin vivir lo que dicen las hermosas páginas de este libro de gran verdad. Y les dejo con esta pregunta: ¿qué harás tú, cristiano, con la palabra de Dios que te ha dejado a ti para tu vida? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te pido, Padre, que podamos hacer las cosas correctas con tu palabra, que podamos hacer las cosas necesarias con tu palabra, que podamos recibirla, retenerlas, seguirlas, trazarlas en nuestro corazón rectamente, Señor, como tú nos has mandado, Señor, a ser diligentes, a procurar, a estudiar, a conocer lo que tú has dicho, porque cuando abrimos estas hermosas páginas, abrimos el corazón y la mente tuya, Padre. Te pido que podamos conocer más de ti. Que sea nuestro deseo no solamente conocer, sino hacer lo que tú has mandado, lo que tú quieres para nosotros, que conozcamos a través de tu palabra la voluntad tuya para nuestra vida. Yo sé que tú quieres hacer grandes cosas entre los que están aquí en esta mañana, pero tiene que venir de ellos el deseo de querer hacerlo, Padre. Que no pierdan ese hermoso privilegio que es servirte, que no pierdan la oportunidad, Señor, que es servirte, Señor, que en esta vida, en este tiempo puedan ya entregarse completamente a ti, Señor. Te entrego todo en tus manos, Padre mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén.